Buenas. En el ejercicio de hoy vamos a trabajar con las herramientas de análisis de redes de movilidad. Para esto vamos a trabajar con la extensión Network Analyst de ArcMap para iniciar y verificar que tenemos todo al día. Vamos a Customize extensiones y verifiquemos que la extensión Network Analyst esté activa. De lo contrario, no vamos a poder avanzar con este tutorial. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar unos ejercicios que hemos hecho en las clases para identificar la ruta más corta entre estaciones de bomberos y puntos de incendios forestales. ¿Listo? Vamos a tomar unos datos de la base de datos de IDECA, de la última actualización, que se refiere a diciembre del 2019, tiene información muy útil para hacer análisis de redes de caminos que no tenían en las versiones anteriores. Entonces vamos a utilizar esas fuentes de información. Vamos a aprender a configurar una red de caminos. Previamente vamos a hacer y a recordar cómo consolidar, cómo construir una base de datos geográfica con las herramientas de Esri. Y a partir de esa base de datos geográfica vamos a construir nuestra red de caminos y hacer las diferentes pruebas de modelación. Entonces comencemos. Primero que vamos a hacer es configurar nuestro espacio de trabajo. Vamos a guardar este archivo. Previamente yo he creado una estructura de archivos y carpetas que he llamado ejercicio 14 movilidad, con una carpeta para shapes, una para datos, y creé una carpeta para KMZ porque previamente descargué unos datos desde Google Earth para convertirlos a archivos, a entidades de ArcMap. Aquí vamos a ponerle el nombre del archivo, vamos a llamar análisis movilidad bomberos. Vamos a guardar. Vamos a definir nuestro sistema de coordenadas, Magna Colombia Bogotá, y vamos a especificar que nuestras rutas van a ser relativas. Con eso pues tenemos nuestros primeros pasos cubiertos como hemos indicado en otras sesiones. Bien, les decía que vamos a trabajar con la última versión de la base de datos geográfica. En este caso yo la tengo guardada acá. ¿Por qué? Tiene varias diferencias. Esta es la versión de septiembre del 2019. Voy a cargar aquí rápidamente la malla vial solo para que la miren. Está en transporte terrestre. Y vamos a ver que en los atributos de esta tabla tenemos un sentido vial, que es algo que vamos a utilizar. Aquí está. Pero no tenemos otros atributos, por ejemplo, restricción de velocidad. Si cargamos la versión de diciembre de 2019, vamos a ver que a partir de esa versión tenemos en nuestra malla vial, que es nuestra base de trabajo para este ejercicio, tenemos el sentido de la vía, que es un dato importante, pero además tenemos un nuevo atributo que se llama velocidad reglamentaria, que también nos va a servir para hacer modelaciones. Entonces vamos a trabajar con estos datos. Si no la tienen descargada, pues pueden dirigirse a la página de IDECA. Estos son datos de libre distribución y libre trabajo y que se están actualizando permanentemente con nuevas características cada 3 meses. Bien. Entonces ya tenemos la malla vial integral que está en el dataset transporte terrestre. Vamos a utilizar algunos datos de contexto como el área de... las localidades que lo encontramos aquí en entidad territorial y las unidades de planeamiento que nos van a servir para ubicarnos más a mayor detalle en la ciudad. Y adicionalmente pues vamos a utilizar otros datos que habíamos construido en sesiones anteriores y que pues los voy a dejar disponibles en un archivo comprimido, que en este caso son las estaciones de bomberos y los incendios en los cerros.
Listo, estos dos shapefiles los voy a dejar disponibles para los que quieran arrancar este archivo desde ceros, y los demás datos los pueden consultar en la versión IDECA, idealmente desde diciembre de 2019, que ya está disponible para el momento de este video. Bien, entonces estos son los datos con los que vamos a trabajar. Tenemos unas estaciones de bomberos, estas las descargamos de Google Earth y las convertimos a shapefile. Tenemos una malla vial integral, voy a dejarla prendida. Tenemos unos incendios en los cerros, que fue un ejercicio que hicimos de dibujar datos a partir de imágenes georreferenciadas, y unos datos de contexto, la localidad y la unidad de planeamiento. Como no vamos a trabajar con toda Bogotá porque requeriría mucho digamos, tiempo de procesamiento, vamos a hacer una selección aleatoria. Voy a incluir estas 4 estaciones de bomberos y voy a hacer una ventana más o menos de este tamaño, y todo lo que está seleccionado va a ser mi área de trabajo, es decir, voy a exportar nuevas capas a partir de estas selecciones, pero las voy a exportar no en formato shapefile en una carpeta, sino que voy a construir mi propia geodatabase similar, digamos, a la que tenemos, por ejemplo, en IDECA, pero va a ser una geodatabase con la que voy a trabajar y a través de la cual voy a poder hacer las consultas de redes de movilidad. Sin una geodatabase no voy a poder hacer un dataset de redes de movilidad. Entonces vamos a crear una geodatabase. Vamos en nuestro archivo de proyecto, vamos a decirle que vamos a crear una nueva geodatabase de archivo, que es un formato un poco más robusto que el formato de geodatabase personal. Y vamos a darle un nombre aquí, que le vamos a llamar movilidad bomberos. Y en esta geodatabase vamos a estructurar la información en dos set de datos, en dos conjuntos que tienen de alguna manera un paralelo. Se puede hacer con las carpetas en nuestra estructura de archivos, pero pues vamos en estos datasets a organizar la información por temas, así como en IDECA tenemos los temas catastrales, los temas de unidades de planeamiento, etcétera, que vamos a definir los temas en los que consideremos que se debe agrupar la información y organizar la información de esa manera, teniendo en cuenta que vamos a tener un dataset específico para los datos con los que vamos a hacer el análisis de movilidad. Entonces, para eso vamos a hacer clic derecho sobre la hoja de database y vamos a crear un nuevo dataset de entidades, y a este lo vamos a llamar base. Una característica de los datasets de entidades es que tienen asignado un sistema de coordenadas, es decir, los datos dentro del dataset deben ser coherentes con el sistema de coordenadas que se le asigna al dataset. En este caso, pues trabajamos con Magna Colombia Bogotá. Podemos asignarle un sistema de coordenadas verticales o no. En este caso, pues yo utilizo Magna, que lo tengo aquí guardado, o que puedo buscarlo si no lo encuentro, simplemente haciendo la búsqueda y buscando el sistema Magna en las coordenadas verticales de Sudamérica. Vamos a dejar estos valores por defecto y tenemos nuestro dataset de base. Entonces vamos a empezar a exportarlo. Lo podemos hacer de varias maneras. Podemos darle clic derecho, hacer una importación de entidades múltiples, o podemos hacer como seguramente también lo hemos hecho hasta el momento, exportando las selecciones de datos desde los datos fuente a mi base de datos de trabajo. Entonces voy a darle clic derecho, exportar al primero, localidad, y lo vamos a guardar en nuestro espacio de trabajo. En mi caso es el home. Vamos a decirle que es la base de datos movilidad bomberos, y en el dataset de base se lo vamos a llamar inicialmente localidad. Él va a entender que las sistema de coordenadas se va a heredar del dataset de entidades en el cual estamos importando los datos o exportándolos en este caso. Vamos a agregar los datos nuevos exportados y en este momento ya puedo borrar mi capa de localidad que viene de IDECA, ya no la necesito más. Remove. Ahora lo mismo vamos a hacer con las unidades de planeamiento, clic derecho, datos, exportar datos, y vamos a guardarlo dentro de mi dataset de base, que ya lo tengo seleccionado. Ya se lo voy a llamar unidad de planeamiento o UPLAN.
Lo agregamos y puedo borrar en este momento mi unidad de planeamiento. Vamos a hacer lo mismo con los incendios. Exportar los datos de los incendios. Llamarle aquí incendios 2017. Y borro el original. Voy de una vez a ponerle un color que resalte. Y finalmente voy a saltar la malla vial. Voy a poner las estaciones de bomberos. Y lo guardo. Lo agrego y elimino el anterior. Listo, en este punto tengo todos mis datos seleccionados, guardados en mi base de datos geográfica. Vamos a hacer un nuevo dataset de entidades y lo voy a llamar movilidad. Nuevamente lo configuramos con nuestro sistema de coordenadas, vamos a asignar nuestro sistema vertical y dejamos los valores de tolerancia por defecto. Este es mi dataset de movilidad y ahora vamos a exportar esta selección. Me voy a mover, ya no es en el dataset de base, sino en el dataset de movilidad y cambiamos el nombre acá. Le voy a poner aquí MBI para malla vial integral. Voy a ponerle MBI norte. Para ser claros que estamos en un subconjunto de la malla vial del norte que nos va a ayudar a que este trabajo sea un poco más rápido de procesar, aunque tenemos 28.000 entidades para procesar en este dataset. Vamos a agregarlo y en este momento ya puedo eliminar mis datos. Ahora tengo mi área de estudio mucho más delimitada y con esta área de estudio vamos a hacer nuestro análisis de movilidad. Para eso, entonces vamos a crear un dataset de redes a partir de nuestra entidad que llamamos de malla vial integral del norte. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace? Vamos a darle clic derecho aquí en el dataset y vamos a crear nuestro nuevo dataset de red. Pero antes de eso, quiero que hagamos una exploración de los datos. Tenemos que los datos se intersectan en los puntos donde se encuentra una vía con otra. Esto es importante porque en estos puntos, si no se encontrara una intersección, si las líneas siguieran derecho, no sabría el software que debe hacer una parada en este punto y tomar la decisión de si seguir adelante, voltear a la izquierda o voltear a la derecha. Si yo le digo que me encuentre la ruta más corta entre este punto y este punto, entre un punto A y un punto B, él debe poder en cada intersección preguntarse qué es lo más eficiente para llegar de A a B. Girar a la izquierda, girar a la derecha, en este caso no se podría seguir derecho, entonces giraría a la derecha, en este caso pues haría la pregunta hasta llegar al punto B. Entonces, por un lado, tenemos que tener una red completamente segmentada, como se construye normalmente pues, para la red de vías de Bogotá, que es la capa NBI, la malla vial integral. Y por otro lado tenemos que tener claro los sentidos viales. En el caso de los sentidos viales, vamos a tener la claridad de que los sentidos viales dependen, por un lado, del sentido en el que se dibujaron los vectores, los segmentos de línea, es decir, si yo soy la persona que está dibujando esta red o actualizando esta red y cambio este dibujo, este segmento, si yo la dibujo haciendo clic primero acá y clic finalmente acá, el sentido de esa vía es este. Si además ese es el sentido correcto de la vía, entonces pues digamos que el sistema lo va a reconocer por el sentido de dibujo. Pero si no lo fuera, si digamos esta vía fuera en este sentido y yo dibujara de aquí para acá, tendría que especificarle que el sentido vial es diferente. Para eso existe un estándar que está acá en el sentido de la vía y que me dice cuando una vía va en el sentido from to, es decir, from el origen to el destino, o cuando el sentido real de la vía es to from, desde el destino del dibujo hasta el origen del dibujo.
Vamos a verificarlo haciendo una comprobación muy sencilla. Voy primero a cambiar la simbología de mi capa de malla vial integral con una simbología única. Lo puedo hacer directamente haciendo clic en el icono o clic derecho propiedades o doble clic sobre la capa. Y buscando un símbolo que es la flecha al final. La flecha al final lo que me indica es que el sentido de ese vector es el mismo sentido en el que se dibujó. Haciendo clic primero acá y el clic final acá, esa flecha me mostraría que el sentido del vector es el mismo sentido del dibujo. Le voy a dar a aceptar. Y aquí voy a ver que en este caso, donde tenemos una avenida, por ejemplo, todos los carriles van hacia el mismo sentido, lo cual no es lo que pasa en la realidad. La mitad de los carriles, en este caso los del lado oriental, van hacia el norte y la otra mitad de los carriles, los del lado occidental, los del costado occidental, van hacia el sur. Eso no es lo que me muestra acá, quiere decir que el sentido en el que se dibujaron estas líneas es en todos los casos un sentido sur-norte, que no representa la realidad de las vías. Por ejemplo, este otro caso, donde tenemos unas vías que van en sentido oriente-occidente y la otra parte de la avenida va también en sentido oriente-occidente, lo cual no es cierto. Aquí estamos representando los carriles del costado norte de esta avenida y en este sector los carriles del costado sur de esta avenida. Y naturalmente, pues los carriles en este caso del costado sur van en el sentido contrario, en el sentido oriente-occidente. Eso está modelado no por el dibujo, sino por el atributo, por la columna sentido de la vía. Para saber si esta vía, en qué sentido va esta vía, vamos a modelar, vamos a simbolizar esta capa con la columna sentido de la vía y vamos a agregar todos los valores y vamos a decirle que a las vías en sentido from to, es decir, a las que el sentido real debe ser el mismo sentido de dibujo, le vamos a poner la flecha que va con la cabeza de la flecha al final, y a los que van en el sentido contrario, el sentido to from, le vamos a poner acá la flecha en el sentido opuesto, en el sentido donde la cabeza de la flecha va al comienzo del vector, quiere decir que nos muestra el contrasentido de lo dibujado. Y a las bidireccionales, la B es por bidireccional, vamos a poner un color simplemente para resaltarlo, y aquí vamos a ver el resultado. Efectivamente aquí tenemos una parte de las vías yendo hacia el norte, una parte de las vías yendo hacia el sur, en esta avenida doble, las vías en este costado yendo hacia el occidente y en este costado yendo hacia el oriente, y lo mismo en esta otra avenida de acá, nos muestra los sentidos viales de manera correcta. Pueden haber errores en algunos casos, pero pues la idea es que si uno los detecta los pueda notificar a el IDECA. Bien, además tenemos unas vías N, que son vías que no tienen datos, y unas vías SD, que son vías sin dirección, que podría ser aplicable a vías en construcción o vías peatonales o vías de otro tipo que no tengan ninguna respuesta para el campo dirección o sentido de la vía. Entonces, vamos a configurar, antes de hacer nuestro dataset de red, esta tabla. Vemos que los sentidos viales están en el formato correcto, pero para que la aplicación Network Analyst de Esri pueda reconocer de manera eficiente estos datos, debe utilizar unos nombres de columna que van o que tienen unos nombres predeterminados, unos nombres clave, unos nombres que el sistema reconoce de manera automática. Ese nombre, particularmente para el sentido de las vías, es el One Way. Vamos a decirle que vamos a agregar un campo y este campo se va a llamar One Way y es un campo de texto que puedo ponerle una longitud corta, puede ser de 9 caracteres, con 12 es suficiente, pero vamos a dejarlo en 9, y este lo vamos a simplemente con Field Calculator, clic derecho sobre el nombre de la columna y la opción Field Calculator, y vamos a decir que este es igual al campo, por acá debe estar MBI Sevilla. Ese MBI Sevilla es el nombre real del campo, el que estamos viendo acá es el alias del campo, que es sentido de la vía, pero pues sabemos internamente que Sevilla corresponde a ese campo. Le vamos a dar doble clic para decirle que OneWay es igual en todos sus valores al campo
MBI S vía, sentido vía. Vamos a dar OK. Perfecto. Ya tenemos nuestro campo One Way configurado de esta manera. Tenemos otro atributo interesante, velocidad reglamentaria. En Bogotá aplican recientemente unas restricciones de velocidad para algunas vías y hay otras que han tenido una restricción importante desde hace tiempo. Ahora vamos a configurar un nuevo campo. Vamos a ver que tenemos un campo llamado velocidad reglamentaria. Ese campo es nuevo a partir de la última versión de la base de datos de IDECA de diciembre del 2019. Se incluyó esta columna de velocidad reglamentaria, no estaba hasta septiembre del 2019, no existía. Esta velocidad reglamentaria nos dice que hay unas vías que tienen unos topes máximos de velocidad y eso nos va a permitir modelar la red para identificar cuáles son las rutas más cortas y más eficientes y más, digamos, rápidas en tiempo para llegar de un punto A a un punto B. Entonces, vamos a utilizar estos valores. Tenemos acá valores de 30 y de 50 kilómetros por hora y los vamos a volver un campo que nos va a decir el tiempo de viaje en minutos. Ese campo lo vamos a llamar Travel Time y ese es el nombre que va a reconocer automáticamente ArcGIS. Entonces, este se va a llamar Travel Time y va a ser un campo tipo doble, de modo que podamos alojar allí números decimales con cualquier cantidad de decimales y cualquier extensión, aunque vamos a necesitar campos realmente de números pequeños. La cantidad de minutos para recorrer un segmento de este tamaño pues es corta, es pequeña, menos de 1, pero el tipo de datos doble nos va a servir. Entonces vamos a utilizar estos valores de velocidad reglamentaria para llenar los campos de Travel Time. Lo primero que vamos a hacer es que tenemos la velocidad reglamentaria y tenemos la longitud del segmento. La longitud está en metros y la velocidad reglamentaria está en kilómetros por hora. Y el campo Travel Time por defecto, vamos a ver más adelante, se calcula en minutos. Por tanto, tenemos que hacer varias conversiones. Y aquí, digamos, la matemática del field calculator que vamos a utilizar es importante que quede perfectamente clara. Lo primero para simplificar es que vamos a convertir esta longitud en kilómetros, que en este momento lo tenemos en metros, de modo que no tengamos que hacer un cálculo adicional en la fórmula. Lo podríamos hacer en la fórmula, pero en este caso pues vamos a utilizar un campo adicional que nos simplifique esta operación y haga que esta interpretación sea más fácil para este video. Vamos a decirle que vamos a calcular la geometría. Creamos un campo kilómetro, y le puse km, lo puse como doble. Y le vamos a decir que vamos a calcular la longitud de cada segmento expresada no en metros, que es el valor por defecto, sino en kilómetros. Vamos a dar OK. Y aquí tenemos la distancia en kilómetros de cada uno de los segmentos. Pude haber hecho dividir este campo length en 1000, pero vemos que el cálculo geométrico en kilómetros nos funciona bastante bien. Bien, ya tenemos los kilómetros, ya tenemos la velocidad reglamentaria. Ahora vamos a calcular el tiempo de viaje. Tengamos en cuenta que en este momento la velocidad reglamentaria es un campo de texto, es decir, que no es un valor numérico. Lo sé porque el 30 está justificado hacia la izquierda, como todos los textos, mientras que un valor texto estaría a la derecha. Entonces vamos a hacer una búsqueda, una selección por atributos de todos los valores iguales a 30, o los valores que tenga este campo de velocidad reglamentaria. Entonces vamos a darle clic aquí al menú de la tabla y vamos a seleccionar aquí la opción seleccionar por atributos. Vamos a la columna belreg, que es el nombre de campo para velocidad reglamentaria, y vamos a decirle que belreg sea igual a inicialmente 30. Vamos a seleccionar todas las filas, todas las vías en donde velocidad reglamentaria sea igual a 30. En este caso nosotros sabemos que el 30 corresponde a 30 km por hora. Y en todos estos campos vamos a hacer una operación matemática. Entonces, para encontrar el valor o el tiempo de viaje en minutos, tenemos que dividir
la cantidad de kilómetros de la vía dividido la velocidad reglamentaria y lo vamos a multiplicar. Eso nos va a dar un valor en horas para saber cuántas horas, cuántos minutos son una hora, pues vamos a tener que multiplicar por 60. Si el resultado nos da, por ejemplo, si yo tengo una vía que midiera 30 kilómetros y la divido sobre la velocidad reglamentaria que son 30 kilómetros por hora, pues 30 dividido 30 me da 1. Pero 1 es una hora. Si yo quisiera saber cuántos minutos son, entonces multiplico ese 1 por 60 y me da 1 por 60, 60 me da 60 minutos. Es decir, que una vía o un segmento de 30 kilómetros a 30 kilómetros por hora se demora 60 minutos, es decir, una hora en recorrerse. Si tienen la duda, pues pueden hacer el ejercicio no con el mismo número, sino con un número diferente. Por ejemplo, si tengo un segmento de 15 kilómetros, de 1500 metros, un segmento de 15 kilómetros, y lo divido en 30, 15 dividido 30 me da 0.5, 0.5 por 60 me da 30, que son los minutos a los que equivale media hora. Entonces, vamos a hacer esa operación matemática, vamos a dividir la cantidad de kilómetros de mi vía, vamos a dividir por la velocidad, por la velrec, en este caso me va a tomar únicamente los campos seleccionados, y a este resultado lo voy a multiplicar por 60. ¿no? Recuerden que si fuera 30 kilómetros y 30 de longitud y 30 kilómetros por hora, eso 30 sobre 30 me daría 1. Para saber cuántos minutos son una hora, multiplicaría por 60. Entonces, esta es la fórmula que me va a funcionar. Aquí tengo un error. Les había dicho que 30 es un valor de texto, por lo tanto, no me va a servir los valores de MBI velocidad reglamentaria, porque realmente ahí no hay un valor numérico, un valor que yo puedo ir, sino un texto. Recuerden que el 30 está justificado a la izquierda, entonces lo voy a poner a mano. Kilómetros, que sí es un número, dividido 30, que también es un número, por 60, que también es un número. 30 porque es el valor que tengo seleccionado. Vamos a dar OK. Y aquí tenemos cuántos minutos se tarda cada segmento. Hay segmentos que se gastan 0.37 minutos, 0.09 minutos, y en fin, podría recorrerlos todos para saber cuánto se gasta cada segmento. Vamos a hacer lo mismo con las otras vías que tienen un valor, habíamos visto acá, de 50. Voy a seleccionar las vías que tienen una velocidad reglamentaria de 50 km por hora. Voy a mirar acá las que están seleccionadas y aquí las tengo. Y vamos a calcular el tiempo de viaje de la misma manera. Simplemente vamos a decirle acá que el número de kilómetros, acá, dividido 50, que es el valor que tengo en este momento seleccionado, y multiplicado por 60, me va a dar el resto del valor. Y solo me queda calcular los tiempos de viaje para el resto de vías que no tienen una restricción evidente. En este caso, pues serían las vías cuya velocidad reglamentaria es un campo vacío. Aquí lo tenemos. Y vamos a calcular nuevamente el travel time. Para este caso, no tengo una velocidad reglamentaria, pero yo puedo saber que, por ejemplo, para Bogotá la velocidad promedio es de 25 km por hora, porque estamos contando el tráfico, los embotellamientos, etc. Entonces yo puedo asumir que para Bogotá el resto de vías que no tengan una restricción voy a modelar con 25 km por hora. Podría modelar con cualquier otro valor dependiendo del ejercicio que se esté haciendo, pero para el mío vamos a hacer una modelación con 25 km por hora. Cambie el parámetro de velocidad por 25 y tenemos nuestro resultado, es decir, una tabla de travel time completamente diligenciada. Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho es identificar con el campo One Way, que es un nombre clave que reconoce Network Analyst, cuáles son las vías que van en el sentido del vector y en el sentido contrario, es decir, cuál es el sentido vial correcto. Con el campo Travel Time, cuál es el tiempo en minutos de recorrido, y pues tenemos un campo Shape Length que también lo va a reconocer como el campo de longitud en metros
de cada segmento. Con esto listo, podemos arrancar a modelar nuestra red de caminos. Entonces, vamos a darle nuevamente, como les había dicho, clic derecho al dataset. Es importante que sea en el dataset. Y vamos a darle nuevo Network Dataset, nuevo dataset de red. Podemos dejar el nombre por defecto, que es el nombre del dataset con un sufijo nd por Network Dataset. Vamos a darle siguiente. Aquí me va a preguntar cuáles son las entidades que participarán en el dataset de red. Como estamos trabajando con la malla vial del norte que agregamos nosotros manualmente a nuestra dataset, pues es el único que está disponible en este momento. Me preguntan si quiere modelar giros en esta red. Eso es fundamental, lo que les explicaba hace un momento, que en cada intersección pues, se pudiera hacer un giro para responder a las preguntas de cuál es la ruta más corta entre un punto y otro, o también hacer giros en U, es decir, devolverse de un punto cuando no haya una posibilidad de continuar. Aquí en conectividad vamos a especificar, o no vamos a especificar nada, pero les voy a mostrar que acá la política de conectividad está en el punto final de cada vector, es decir que en cada intersección de uno, de dos, o tres o cuatro o más líneas, allá se está dando un punto de conexión entre vectores. Lo vamos a dejar acá, aunque si yo tuviera dudas de cómo está construida la red, podría especificar acá que cualquier vértice, cualquier punto dentro de la línea es un punto de conectividad. Sin embargo, pues en esta vamos a utilizar el punto final. En el siguiente paso me va a preguntar si quiero modelar la elevación o cómo quiero modelar la elevación de terreno. En este caso pues no tengo un atributo que me diga la elevación, entonces le voy a decir que vamos a subir. Y acá estamos viendo pues, algo que funciona gracias a que creamos el campo One Way y el campo Travel Time. Y es que él ya identificó que hay unos atributos de kilómetros en este caso, de vías, porque le creé el campo kilómetros, un campo de minutos, ¿no? Porque tengo el campo Travel Time, y un campo de sentido porque tengo el campo One Way. Quiere decir que en este punto no tengo que hacer absolutamente nada. Quienes de pronto hubieran tenido la oportunidad de ver Network Analyst en una versión anterior, pues se darán cuenta que este paso es nuevo. Aquí me está diciendo que puedo especificar el tipo de modo de viaje. Puedo realmente dejarlo en blanco, pero puedo crear acá un nuevo modo de viaje que se llame modo de viaje automóvil. Le digo OK. Puedo darle aquí una descripción, viajes en vehículos. Y acá me va a dar ya unas opciones predeterminadas. Aquí entendió que es un viaje en automóvil, que digamos, las restricciones o la medida de esa red va a ser los minutos. Aquí vamos a tener el atributo de distancia, que es mi campo de kilómetros, y me va a decir que aquí puedo hacer giros en U. Simplemente eso es toda la lectura que él va a hacer de los datos que le encuentra, y también va a encontrar que hay una restricción que es el sentido vial. El campo de sentido vial me va a decir que no me puedo ir en contravía y que tengo que respetar el sentido vial. Entonces simplemente vamos a especificar el nombre de automóvil y el resto de los datos lo vamos a dejar por defecto y nos van a funcionar bastante bien. Finalmente aquí me va a decir si quiero establecer direcciones de conducción, es decir, que pueda tener un reporte donde me diga salga del punto A, gire a la derecha, en cuántos kilómetros gira a la izquierda, siga derecho por tantos minutos. Eso lo podría hacer, pero no es el sentido de este ejercicio. Por ahora le voy a decir que no vamos a gastar recursos en esa función. Vamos a decirle que vamos a construir un índice de service area. Esto nos va a servir en el tercer ejercicio que hagamos, que es calcular las áreas de servicio. Simplemente le damos OK, es una opción que nos da de optimización de la red. Y finalmente, pues aquí está todo el resumen de lo que hicimos hasta este punto en cada uno de los pasos. Vamos a darle finalizar y estamos en este momento creando nuestra primera red de movilidad. Vamos a darle sí, aquí me está preguntando si quiero compilar esa red de modo que los cálculos sean más eficientes o se puedan realizar. Y aquí me va a preguntar si quiero cargar
estos elementos construidos o elaborados en nuestros pasos anteriores como una entidad dentro de mi tabla de contenidos. Vamos a decirle que sí. Yo puedo cerrar esta tabla de atributos. Y aquí tenemos nuestra red de movilidad. Voy a apagar esta, o de hecho la podría eliminar, ya que la tengo cargada nuevamente acá. Y aquí vamos a ver el resultado de la importación. Voy a hacer un zoom out, un poquitico más alejado. Y vamos a ver una nube de puntos. Esa nube de puntos son los junction points, o los puntos donde se intersecta cada una de estas redes. Ustedes podrían utilizar estos puntos para, por ejemplo, calcular la densidad de cruces viales, que eso puede llegar a ser un indicador interesante para algunos ejercicios. Pero en este momento pues no nos va a servir absolutamente de nada. Voy a apagarlo. Y tenemos la malla vial original y tenemos nuestra red de caminos, que es esta movilidad ND, donde me muestra los ejes viales. Por ahora voy a apagar este y voy a dejar nuestra red de movilidad aquí cargada. Bien, ahora vamos a hacer los ejercicios que están previstos para hoy, que en últimas es encontrar la ruta más corta entre estaciones de bomberos, que las tengo acá. Voy a resaltarlas un poco mejor, y los incendios forestales, que los teníamos mapeados en esta zona. Lo primero que vamos a hacer es probar que la red efectivamente funciona. Para eso vamos a cargar nuestra red de caminos. Nuestro Network Analyst está dando clic derecho en la zona gris, está aquí en la N, si lo tienen en inglés. Voy a deseleccionarlo y seleccionarlo nuevamente, y voy a separarlo acá. Yo lo tenía previamente anclado a mi panel de botones. Lo voy a dejar acá para que lo puedan identificar, porque seguramente a ustedes también les va a salir flotante en la pantalla. Bien, en este momento esta barra me está diciendo que hay una red de caminos. Podría tener varias redes de caminos y tener en esta lista desplegable varias opciones. Y tengo un menú. Además tengo que es la ventana de Network Analyst. Vamos a sacarla, a mostrarla de una vez. Aquí me va a generar, se les puede generar flotante. Yo la tengo acá anclada a esta parte izquierda del panel de tabla de contenidos, y me está quedando pequeña la ventana, pero es suficiente para trabajar. Bien, ahora vamos a ver las opciones del menú Network Analyst. En este caso tengo 6 menús o 6 funciones que puedo realizar. Vamos a concentrarnos en las 3 primeras. Ustedes van a poder trabajar con todas porque son también muy intuitivas de trabajar y de entender. Pero nos vamos a concentrar en la ruteo, en el área de servicio y en el equipamiento más cercano. El ruteo nos va a servir para hacerle preguntas elementales a la red de conectar el punto A con el punto B. Por ejemplo, yo podría querer saber cuál es la ruta más corta entre diferentes puntos de mi red. Por ejemplo, yo podría querer hacerle la consulta a la red de cuál es la ruta más corta entre dos puntos. Por ejemplo, entre las dos estaciones de bomberos que vemos aquí con puntos negros. Inicialmente voy a utilizar este botón, que es crear localizaciones, crear puntos dentro de la red. Es un botón simplemente que me genera puntos, y vamos a prestar atención en este panel del Network Analysis, porque se van a generar los puntos según los clics que yo vaya haciendo. Otra cosa que quiero que miren es que se generó un grupo de layers acá que se llama ruta, ¿no? Y aquí tenemos también el análisis que se llama ruta, ¿no? Entonces, este es el análisis que acabo de crear cuando le dije que iba a hacer una nueva ruta. El nombre que le puso fue ruta, y aquí van a estar las opciones. Entonces voy a hacer con este botón el primer clic acá, lo voy a hacer en este punto, y mi segundo clic lo voy a hacer acá. Vamos a hacer la prueba de conectar esos dos puntos. Lo voy a dar a conectar, y el sistema me está generando acá una ruta. Esa ruta, según los parámetros dados, es la ruta más eficiente entre estos dos puntos, que responde a sentidos viales y velocidades. Es decir, que está tomando las vías con mayor velocidad, si las hay, y las vías que no tienen restricciones, es decir, las vías donde el sentido vial permite la movilidad, y me está conectando estos dos puntos de la manera pues, más eficiente encontrada. Vamos a revisar ese resultado. Voy a darle con el Identify a tocar esta línea, y aquí estoy viendo que es una ruta que me dice que tarda 10.34 minutos en recorrerse. Tendría que
cambiar el tipo de impedancia para ver la distancia en kilómetros, lo podemos hacer en las propiedades. Las propiedades las podemos sacar por clic derecho sobre la ruta, o este botón también nos va a generar las propiedades de la ruta, como se sientan más cómodos. Entonces vamos a validar acá en la pestaña de configuración del análisis que no quiera ver mi impedancia en minutos, sino en kilómetros. Voy a decirle aceptar y voy a calcular la red. Y aquí tenemos nuevamente esa red, pero aquí nos está mostrando ya no el total en minutos, sino el total en kilómetros, que son 4.5 kilómetros entre un punto y otro. Bien, quiere decir que mi red además funciona y me permite mostrar la ruta más corta entre dos puntos. Hagamos el ejercicio de eliminar las restricciones, es decir, qué pasaría si no fuera una ruta vehicular o una red de vías vehicular y yo pudiera moverme libremente por todas las vías. Por ejemplo, si yo fuera un peatón, voy a quitarle el one way, la restricción one way, y voy a calcular de nuevo mi ruta. Y en este caso tengo una pequeña variación en este punto, ¿no? La ruta más corta, sin tener en cuenta las restricciones, pues se va por este punto. El resto pues son muy parecidas. Seguramente aquí tenemos vías, suficientes vías dobles como para que el resultado sea igual, pero acá tenemos una vía corta entre estos dos puntos. Entonces, aquí estamos viendo los elementos que configuramos, la restricción y la impedancia, que podemos tenerla en kilómetros o en minutos. Vamos al segundo tipo de ejercicio. Bueno, ustedes acá además pueden hacer diferentes consultas. Yo aquí lo hice con 2 puntos, pero lo pueden hacer con varios puntos. Pueden haber puntos que estén fuera de la red, como en este caso el punto 4 está desconectado. Seguramente lo puse en un lugar donde no hay acceso de la red. Entonces traten de fijarse dónde los ubican. Por ejemplo, pueden haber puntos que impliquen unos movimientos muy complejos dentro de la red, o que simplemente pues el punto esté absolutamente lejos de la red y no tomar el resultado. En este caso vemos que todos los puntos se conectan y podemos hacer además un ejercicio de ver si hasta estos puntos es posible llegar, que es donde finalmente pues queremos llegar. Efectivamente pues aquí podemos llegar al punto 5, al punto de este incendio, y acá este resultado, y en este de acá, este sí está suficientemente desconectado, entonces no vamos a poderlo resolver. Vamos a trabajar con estos dos que hemos probado que la red puede llegar hasta allá. Listo, este es el tipo de análisis de ruteo. Por ahora lo voy a apagar para no ver los resultados, pero tengan en cuenta que acá tenemos en morado las localizaciones y las rutas también en este morado. Ustedes pueden ver la tabla de atributos de la ruta y ver según la impedancia cuáles son las características de toda esta ruta. Esta ruta lo que está haciendo es recorrer los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en ese orden. Y eso es lo que hace el análisis de rutas. Ustedes pueden hacer un nuevo análisis de rutas si quieren, y él se va a llamar acá en este caso ruta 2, y poder hacer otras preguntas diferentes a las que ya le habían hecho a la ruta anterior. Bien, vamos a apagar estos dos ejercicios de ruteo y vamos a hacer el segundo tipo de análisis, que es bien útil para muchos de las funciones que podemos tomar de este módulo de Network Analysis, y es el área de servicio. El área de servicio básicamente lo que nos muestra es cuáles son las coberturas que pueden estar medidas en este caso en kilómetros en distancia o en tiempo, dependiendo de las reglas de impedancia pues, que hayamos tomado. Y eso, por ejemplo, nos va a permitir hacer mapas de isócronas, ¿no? Cuáles son las distancias, cuáles son las áreas que se pueden recorrer en 10, 15 minutos dentro de un radio alrededor de un punto. Nos puede servir, por ejemplo, para identificar velocidad de respuesta de un servicio, o distancia real o cobertura real, por ejemplo, de un domicilio o de una estación de bomberos o de policía que se requiera que tenga una atención inmediata en un área geográfica determinada. Entonces, vamos a determinarlo. Podemos hacer con nuestras dos estaciones de bomberos. Vamos a acercarnos aquí. Vamos a ubicarla en alguna parte por acá cerca. Y acá también vamos a
tomar algún punto acá que nos muestre, que nos permita, no tiene que ser excesivamente exacto, pero está bien acercarse y validar que los puntos están bien localizados para no tener problemas de que no se encuentra el punto con la red, aunque esos problemas también pueden estar asociados a fallas en la construcción de la red, es decir, a vías que se traslapen o vías que no lleguen a un junction, a un punto de intersección y por lo tanto pues la red se pueda perder o no poder hacer los cálculos. Vamos a hacer el cálculo por defecto. No sé cuáles son los valores en este momento por defecto, pero vamos a ver qué pasa simplemente habiendo localizado estos dos facilities, estos dos puntos de servicio. Vamos a darle solve y aquí tenemos un resultado. Esto puede variar en los computadores de ustedes, pero aquí me está dando un área de servicio. Si recuerdan, los buffers tenían una limitante y es que muchas cosas no funcionan de manera radial exacta. No podría yo decir que hay algo que tiene un área de servicio, un área de cobertura de 500 metros, si esos 500 metros pues, no son en línea recta en todos los sentidos. Tengo que atravesar vías. Esos 500 metros no me van a describir un círculo, sino una figura mucho más compleja. Esa figura es la que estamos viendo aquí en pantalla. No sé cuál es el rango de corte que estaba por defecto, pero el que fuera es el mismo para los dos puntos y me generó en este caso un polígono con esta figura y en este caso un polígono con esta otra figura. Entonces vamos a entrar a las propiedades del área de servicio. Recuerden, lo podemos hacer por acá o por clic derecho propiedades. Voy a hacerlo en esta ocasión con clic en este botón y vamos a ver que en las configuraciones del análisis tenemos una impedancia medida en minutos y un valor por defecto que es 5. Yo podría cambiar este valor por defecto que no me muestre qué áreas puedo recorrer en 5 minutos, sino qué áreas puedo recorrer, por ejemplo, en 3 minutos. Voy a decirle aceptar, voy a correrlo y el área me cambia completamente. O puedo hacer lo contrario. ¿Hasta dónde puedo llegar en 15 minutos? Cambio el valor, le digo aceptar, ejecuto el solucionador y aquí tenemos el área de Bogotá o el área del norte que se puede cubrir en 15 minutos desde esos puntos. Un área suficientemente grande, de nuevo teniendo en cuenta las restricciones que pusimos, y son una velocidad promedio de 25 km por hora y unas vías que tienen restricciones, unas de 30 y otras de 50 km por hora. Entonces vamos a especificar cuál es el área de servicio si por ejemplo tuviéramos que generar radios de cobertura entre 3, 5 y 10 minutos. Bastante pequeño, bastante corto, pero digamos que esos son. Entonces yo puedo hacer esa expresión simplemente separando mis cortes por defecto con un espacio o con un punto y coma. Voy a hacerlo con espacio, 3, 5 y 10 minutos. Yo sé que son minutos porque aquí están especificados. Le voy a decir que me lo solucione y él aquí me va a crear unas áreas de servicio que están expresadas en esos valores. En este caso, ahí hay un color. Voy a apagar estas unidades de planeamiento y estas localidades para que se vea que aquí hay un color que realmente pues, es el área de cobertura de los 10 minutos. Y aquí tengo las convenciones. Aquí tengo área de cobertura de 10 minutos desde el punto 2, desde el Graphic Peak 2, área de cobertura de 15 minutos, de 10 minutos desde el Graphic Peak 1, que es este, que se llama Graphic Peak. Podría decirle, acá especificarle el nombre y cambiarle ese nombre. Se lo va a poner Cedritos, que es el nombre de este sector, y a este le voy a poner acá Suba. Estoy asumiendo el nombre por localidad o barrio, y podría pues correr nuevamente este modelo, y acá pues me va a cambiar el nombre de la etiqueta del radio con el nombre que le he puesto aquí al punto. Y aquí me va a mostrar el radio desde 5 minutos y finalmente el más cercano, el radio desde 3 minutos. Entonces voy a poder hacer ese tipo de análisis de radios de influencia basados ya no solamente en distancia, sino en un factor tiempo. Estoy realmente haciendo una isócrona desde este punto. ¿Cuál es el área de cobertura que tiene realmente un tiempo de respuesta de 3, 5 o 10 minutos? Si no me interesa el factor tiempo, sino que quiero saber cómo funciona esto en kilómetros, vamos a poder hacer también ese análisis. En este caso, no voy a
tomar el factor minutos, sino la impedancia en minutos, sino la impedancia en kilómetros. Y acá los breaks los vamos a hacer con valores pequeños. Vamos a hacer, por ejemplo, para 100 metros 0,1 kilómetros. Vamos a dar el espacio. Vamos a dar para 200 metros 0,25 espacio y para 500 metros 0,5 kilómetros, ¿no? Vamos a darle a aceptar. Vamos a darle ejecutar. Y aquí vamos a ver los radios de cobertura en 100, 200 y 500 metros. Aquí tengo la convención. Y lo puedo validar con mi regla. Si efectivamente desde este punto hasta este punto tengo 100 metros. Acá, digamos que los 100 metros me deben dar aproximadamente en este punto, pero tengo además otro factor. Está por acá. Aquí en generación de polígonos que tengo un factor de corte de polígono de 100 metros, es decir, que él va a dibujar 100 metros adicionales desde cada punto. Yo puedo reducir esto, por ejemplo, a 10 metros en este caso. Y volver a calcular, y aquí están mis 100 metros un poquitico más especificados, ¿no? Aquí de nuevo, como le puse 10 metros, entonces aquí me va a dar un poco esa distancia. Los 200 metros la voy a tener acá, los 250 más 10 me da aquí más o menos 260, y a los 500 metros tengo aquí esta distancia, que de nuevo pues tiene los 10 metros de tolerancia que están especificados en los parámetros. Entonces he construido esta red de caminos teniendo en cuenta también la posibilidad de que me genere radios de cobertura desde los puntos especificados con unas distancias también que puedo especificar. Voy a volver a dejarle acá 100 metros para que los polígonos se dibujen mejor, y voy a hacer unos radios más grandes, por ejemplo de 1, 2 y 3 kilómetros. A ver qué pasa. Voy a ejecutarlo. Y aquí tenemos radios de cobertura de 1, 2 y 3 kilómetros desde estos puntos. Entonces, de esta manera podemos hacer análisis de cuáles son esas áreas de cobertura, tanto en tiempo como en distancias, si he configurado de manera correcta mi red de caminos. El último ejercicio que vamos a hacer en esta sesión lo vamos a llamar, o se llama equipamiento más cercano, o servicio más cercano, y me va a permitir identificar o responder finalmente la pregunta de si se da un incidente en un lugar geográfico determinado y tengo unos puntos de respuesta distribuidos en el espacio, ¿cuál es ese equipamiento más cercano para atender ese incidente? En este caso, pues la pregunta inicial, que es cuáles son los cuerpos de bomberos, las estaciones de bomberos que pueden atender de manera más eficiente los incendios que tenemos registrados. Recordemos que vamos a trabajar con este y este porque eso está un poco desconectado de la red. Voy a apagar mi área de servicio y aquí tenemos nuestro equipamiento más cercano. Vamos a introducir algo, y es que no necesariamente tengo que dibujar los equipamientos. Recuerden que estos datos, estos puntos los traje de Google Earth. Tenemos acá atributos como por ejemplo el nombre de la estación, por ejemplo estación de bomberos de Cedritos o la estación de bomberos de Bicentenario, y algunos datos como la dirección y demás. Yo podría, en lugar de dibujar, simplemente cargar esas localizaciones. Voy a darle clic derecho sobre Facilities y voy a decirle que vamos a cargar. Facilities son pues, las instalaciones que prestan el servicio, y los incidentes pues, son los puntos donde se requiere el servicio. Entonces vamos a cargar nuestras localizaciones desde una capa. En este caso pues la capa que nos interesa es la capa estacional de bomberos. Aquí me va a reconocer todas las capas de puntos disponibles y me va a permitir configurar cosas interesantes, como por ejemplo identificar el nombre de un campo. Yo tengo un campo que se llama name y él lo identificó por defecto. Vamos a dejarle esta tolerancia de búsqueda en 5 kilómetros, que es bastante generosa. Y vamos a darle OK. Y él acá me generó un punto por cada una de las estaciones, no solamente las dos que venía dibujando, sino todas las que están disponibles acá en la capa o en la selección que hicimos. Y acá me creó el nombre de la estación, cosa que es bastante útil. Para los incidentes, como no tenemos una capa de puntos, los vamos a poder dibujar
a mano como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Voy a poner un incidente en este punto y un incidente en este punto. Recuerden estar parados en la tabla o en el panel de Network Analyst en el área donde van a dibujar. Aquí lo único que pueden dibujar son entidades, equipamientos, puntos de servicio y puntos de necesidad o incidentes. Y ahora vamos a hacer nuestro solve. Aquí nos dice que estos dos servicios pueden ser atendidos por la estación de Cedritos, lo cual pues, se ve bastante lógico, teniendo en cuenta pues, los valores por defecto, que en este caso pues, debe ser impedancia en minutos, y que cada equipamiento encuentra mínimo una entidad. Entonces, podría decirle que cada entidad o cada equipamiento encuentre dos entidades. Vamos a ver si eso lo cambia en algo la respuesta. Y en este caso, pues acá lo que vemos es que se fuerza a que esta otra servicio, pues dé una respuesta a ese valor. Aquí tenemos que está encontrando estas dos facilidades y este está encontrando esas dos incidentes, perdón, estas facilidades, estos equipamientos se encuentran en esos dos incidentes y esto está suficientemente lejos como para participar de la consulta. También podríamos ver qué pasa si cambiamos las restricciones y la impedancia, ¿no? Trabajamos en distancias más cortas y no tiempos más cortos y eliminamos las restricciones. Vamos a volver a un facility o a un incidente por facility. Vamos a buscarla y bueno, en este caso no hubo ningún cambio. Pero yo podría crear un facility nuevo, facility que estuviera por ejemplo acá, a ver si eso me genera un nuevo resultado. Y efectivamente pues pues encuentra estos equipamientos. Vamos a ponerlo un poquitico más equidistante, digamos, en este punto para ver si hay uno que encuentra uno de los dos. Bueno, ustedes pueden ensayar si alguna de estas modificaciones tiene algún efecto y jugar o alterar, digamos, todas las variables que ya hemos visto hasta ahora, como servicios o puntos a encontrar, restricciones e impedancia. Los resultados ustedes los pueden ver aquí en la tabla de atributos de las rutas, como las diferentes rutas que se crearon para responder a esta consulta. Aquí tenemos una ruta de 33 minutos entre este punto imaginario y los dos y este segundo incendio. Aquí entre la estación de Cedritos y el incendio más cercano tenemos 19 minutos, entre la estación de Cedritos o entre la estación imaginaria y el incendio más cercano tenemos 26 minutos y 27 minutos entre este más alejado y 33 desde acá. Y de nuevo, si cambiamos la restricción a kilómetros, podemos ver esto, pero ya no en minutos, sino en kilómetros.